Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión plenaria del 37 Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Para los que no me conocen, mi nombre es María José Ariza, trabajo en el Laboratorio de Lípidos y Arteriosclerosis de la Universidad de Málaga. Nuestra sociedad, la Sociedad Española de Arteriosclerosis, es en esencia multidisciplinar. Y ocurre a veces que la comunicación entre distintos ámbitos de investigación no es tan frecuente y con el lenguaje transversal que sería deseable. Entonces, la idea de esta mesa es potenciar esto, transmitir para un público amplio, que lo será más adelante, espero, cómo se trabajan temas clave en arteriosclerosis desde la investigación básica. Vamos a tratar tres temas muy importantes: inflamación, microRNAs y HDLs, con tres ponentes de lujo que a continuación presentará la doctora Garcés, con quien tengo el honor y el placer de moderar esta mesa. Y bueno, el título irónico pues tiene también como objetivo interpelarles a todos para que se sumen a la discusión final, ¿vale? Que todos, investigadores básicos o clínicos, pues nos sumemos a las preguntas, sobre todo si no somos especialistas en estos ámbitos de investigación. Entonces, ya sin más, pues le cedo la palabra a la doctora Carmen Garcés, que va a contarles la dinámica de la charla y va a presentar a los ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buena tarde. El placer de moderar con una persona como María José, como la doctora Ariza, entusiasta y comprometida con la ciencia en nuestra sociedad, obviamente es mío. Y, por supuesto, mi agradecimiento por poder estar hoy aquí, mi agradecimiento más sincero a los presidentes de este congreso, a los doctores Pinto y Trías, que me han invitado muy amablemente a este congreso que han preparado con tanto cariño, y a participar en una mesa que, como describía María José, pues hemos querido que tenga unas características particulares, ¿no? Unas características que intenten conseguir que el mensaje más básico pueda tener cierta trascendencia clínica y llegue de una forma más clara a los clínicos. De acuerdo a la dinámica que hemos diseñado para la mesa, hemos planteado una serie de preguntas, una serie de cuestiones a cada uno de los tres ponentes, y ellos a continuación las responderán. Al final de las tres intervenciones tendremos un tiempo para la discusión, para que la audiencia plantee sus propias preguntas. Como decía la doctora Ariza, tenemos el lujo de tener tres estupendos ponentes para estas presentaciones, y del tema de inflamación nos va a hablar la doctora Herminia González Navarro. Ella es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y dirige su grupo de investigación, de una excelente investigación en INCLIV. Para tratar el tema de la trascendencia de los microRNAs en la práctica clínica y su valor real como tal, tenemos con nosotros al no menos prestigioso investigador Oriol Rangel Zúñiga, que procede de uno de los grupos más prestigiosos de investigación de nuestra sociedad. Él trabaja en la unidad de lípidos y aterosclerosis en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Y como colofón a esta mesa tenemos el privilegio de contar con nosotros con la profesora Lina Badimón. La profesora Lina Badimón va a abordar el tema de la HDL, que ha estado muy candente, cuya polémica ha estado muy candente últimamente. La doctora Badimón obviamente no necesita presentación en nuestra sociedad, es un pilar fundamental de la misma.
promotora y directora durante mucho tiempo, ¿no?, del Centro de Investigación Cardiovascular del Hospital Sant Pau de Barcelona y como ven, el plantel es de lujo para abordar estos 3 temas. Sin más, y para no restar tiempo, doy paso a la primera ponente. Cada uno de ellos cuenta, en principio, con 15 minutos para intentar conseguir tener cierto debate al final. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Gómez, doctora Ariza, por haberme invitado a esta mesa. Y sin ya más demora, vamos a empezar con la primera pregunta que me plantearon, que versa sobre ¿realmente es para tanto la inflamación en el desarrollo de la aterosclerosis? Bueno, la inflamación todos sabemos que no solo es para tanto, sino que es un motor muy importante en el desarrollo del proceso aterogénico. Tal es así que los pacientes con terapias basadas en factores de riesgo cardiovascular, muchos de ellos tienen el llamado riesgo residual inflamatorio. Normalmente son pacientes que a veces han tenido un episodio cardiovascular anterior y tienen recurrencias, y esto se manifiesta con valores de proteína C reactiva por encima de los 2 miligramos por decilitro. Además, numerosos estudios han demostrado que las terapias hipolipemiantes muy intensivas no son capaces de reducir este riesgo residual inflamatorio en comparación con terapias menos agresivas. Pero ¿por qué es tan importante la inflamación en la aterosclerosis? ¿Dónde se inicia todo? Bueno, todos sabemos que la aterosclerosis se inicia en zonas donde está el flujo comprometido y hay una mayor retención de leucocitos en el subendotelio vascular. Y hay una mayor retención de leucocitos en el subendotelio vascular que captan LDLs que se modifican allí, se oxidan y los macrófagos que las captan empiezan a formar la estría grasa. Posteriormente, cuando hay una mayor acumulación de lípidos dentro de las células espumosas, eventualmente estos macrófagos experimentan procesos de apoptosis y son captados por otros macrófagos por un proceso que se llama deferocitosis. Este proceso es un proceso que contribuye a la resolución de la inflamación y en estos estadios la inflamación está bastante controlada. Al mismo tiempo, los macrófagos secretan citocinas y quimioatrayentes que hacen que se recluten más leucocitos para mantener esa resolución de la inflamación. Pero, sin embargo, cuando se perpetúa en el tiempo ese reclutamiento de leucocitos y de lipoproteínas, las células espumosas no son eficientemente resueltas o eliminadas por el proceso de ferocitosis y se acumulan los cuerpos apoptóticos y las células pueden entrar en un proceso de necrosis que lo que hace es liberar lo que se llaman moléculas con patrones moleculares asociados al daño. Estas moléculas van a ser muy importantes porque van a ser las señales que activan en las células inmunes del sistema inmune innato cascadas de señalización que empiezan a cronificar en el tiempo esta inflamación. Se van a secretar muchas citocinas que van a reclutar muchos más leucocitos, como neutrófilos, más monocitos y células dendríticas, que van a perpetuar la inflamación y hacer que la avanza aplaque hasta estadios mucho más avanzados y más vulnerables. Uno de los mecanismos por los cuales se avanza el estadio de la placa es la activación del inflamasoma, el NLRP3. Hay otro inflamasoma, pero que este es el mejor conocido. La activación del inflamasoma en macrófagos lo que hace es que aumente la producción de la interleucina IL-1 beta, que a su vez induce IL-6, además de producir IL-18, 3 citocinas proinflamatorias que van a mantener la cronificación de la inflamación en el tiempo. La activación del inflamasoma en los neutrófilos hace que se secreten moléculas como especies reactivas de oxígeno, lisocima, y hacer el proceso de netosis, que lo que hace es favorecer que se produzca la muerte celular en la capa fibrosa y se precipite el fenómeno tromboembólico. Es así como participa el sistema inmune innato.
Pero, ¿qué pasa con el adaptativo? Bueno, pues el sistema inmune adaptativo necesita de una presentación de antígeno por parte de las células del sistema innato. Y entre ellas se encuentran, por ejemplo, las células dendríticas, que lo que hacen es captar esas señales para procesarlas y presentar antígenos, como puede ser péptidos de ApoB, al sistema adaptativo, como son las células T. Las células T, cuando se les presenta el antígeno, se diferencian a diferentes subtipos, los linfocitos T efectores, que van a tener diferentes efectos en la placa de ateroma dependiendo del tipo de moléculas que secreten. Va a haber algunas que van a ser proinflamatorias, proaterogénicas, y otras que van a ser antiinflamatorias. Entre estos subtipos celulares está bastante bien descrito la función de las células T reguladoras, que se caracterizan por expresar el factor transcripcional FOXP3 y secretan moléculas que frenan la cronificación de la inflamación. Por el contrario, hay otras que son proaterogénicas, como las TH1, que van a secretar moléculas proinflamatorias, proaterogénicas, y otras cuya función está más hay más contradicción acerca de lo que hacen en la placa de ateroma. En nuestros estudios, nosotros hemos encontrado que una mayor prevalencia de TH17 y TH1 sobre las T reguladoras que suprimen la inflamación favorece el avance de la placa hacia estadios mucho más avanzados. Bueno, del sistema inmune adaptativo también tenemos los linfocitos B, que también se pueden activar por antígenos, por las células presentadoras de antígeno o por los linfocitos T activados. Van a adquirir diferentes fenotipos también, y algunos de ellos pues hacen que se promueva la formación de placas inestables, como los B1, mediante la producción de anticuerpos, que son protectores antiinflamatorios, o van a hacer, u otro subtipo como los B2, que lo que van a hacer es acelerar el avance de la placa de ateroma. Básicamente y en resumen, va a depender un poco del balance de los tipos de linfocitos T y B que tengamos y de cómo activan, cómo es la señal que da el sistema inmune innato para que se perpetúe en el tiempo la inflamación y se llegue a estadios muy vulnerables. En placas mucho más avanzadas se desarrollan lo que se llaman los órganos linfoides terciarios arteriales. Estos son agregados de linfocitos T y B, además de células dendríticas, macrófagos, que se forman en la placa, en la capa denticia de los sitios donde se desarrollan las placas de ateroma. Y lo que van a hacer es controlar la inmunidad local de lo que es la placa. Un receptor muy importante, una proteína muy importante en el desarrollo de estos órganos linfoides terciarios es el receptor de la linfotoxina beta. Y tiene un ligando que es de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, el miembro 14, llamado LIGHT, que juega un papel importante mediando la señalización a través de este receptor. Bueno, pues con esto yo creo que he respondido bastante lo importante que es la inflamación y el control de ella. Y abordaría la segunda pregunta que se me ha planteado, que es ¿cuáles son los mejores marcadores de inflamación para estudiar en el laboratorio? Bueno, a nivel clínico está bastante claro que la proteína C reactiva nos va a indicar el nivel de inflamación y de riesgo inflamatorio que tiene un paciente. Tiene valor diagnóstico y según los niveles se puede catalogar el riesgo, el riesgo inflamatorio como bajo, moderado o alto, valor pronóstico de la ocurrencia de eventos cardiovasculares. Y es muy utilizada en los ensayos clínicos para establecer el límite de riesgo inflamatorio. Es una proteína hepática de fase aguda que se produce en respuesta a las citocinas que he mencionado anteriormente, como la IL-1 beta, IL-6 y TNF-alfa, y se acumula en la placa de ateroma y es capaz de, además de activar el complemento, favorecer el reclutamiento de leucocitos, formación de células espumosas y la agregación plaquetaria. En cuanto a los marcadores de inflamación en modelos animales, esta proteína no se produce en grandes cantidades y se utilizan otros marcadores como las citocinas que acabo de mencionar, o como el TGF-beta, etcétera. Y nosotros en el laboratorio pues también
lo que hacemos es caracterizar los diferentes subtipos de células inmunes que hay circulantes en la sangre o incluso en el ateroma, que un poco pues me adentro en la siguiente pregunta que se me había planteado, y es ¿qué aproximaciones experimentales se utilizan en el laboratorio para el estudio de la inflamación? Bueno, pues como he mencionado, nosotros caracterizamos a nivel sistémico la inflamación, teniendo en cuenta tanto los mediadores inflamatorios solubles como las interleucinas, quimio atrayentes y demás, pero también los subtipos celulares de linfocitos, macrófagos, etcétera. Y un poco, pues voy a poner un par de ejemplos en humanos y luego en modelos animales para que se vea cómo abordamos esta problemática. Bueno, en este estudio que publicamos en 2019 hicimos una caracterización de un inmunofenotipo de pacientes con diabetes y riesgo cardiovascular, con y sin enfermedad coronaria arterial. Todos ellos tenían un riesgo inflamatorio bajo, atendiendo a los niveles de proteína C reactiva de alta sensibilidad. Bueno, pues lo que pudimos comprobar es que los pacientes con diabetes y con diabetes más enfermedad coronaria arterial tenían niveles disminuidos de linfocitos T reguladores, aquellos que suprimen el avance de la placa por ser supresores de la inflamación. Y también observamos, por otro lado, un aumento de monocitos inflamatorios, descritos como un subtipo que se ha visto que predice los eventos cardiovasculares. En cuanto a los niveles de citocinas, nosotros no vemos una consistencia a más inflamación, más niveles de las inflamatorias, y menos inflamación, menos niveles de las inflamatorias. Y pensamos que puede tener que ver con el tipo de terapia que los pacientes puedan tener, que pueden estar afectando a ciertas citocinas, no a todas, pero a algunas sí. En modelos animales, voy a poner un ejemplo en el estudio de la proteína que antes he mencionado, que participa en la formación de órganos linfoides. Bueno, pues la inactivación de esta citocina en el modelo de ratón aterosclerótico deficiente en apolipoproteína E, hemos observado que aumenta la aterosclerosis, lo que parecía un poco contradictorio a la hora de ver que es una citocina inflamatoria en principio. Aumentó la aterosclerosis, además de formar cores necrosados más grandes y capas fibrosas más finas. Seguidamente pasamos a la caracterización de este modelo animal para ver qué era lo que ocurría en comparación con los controles, y lo que pudimos observar tanto en leucocitos circulantes en la sangre como en los órganos arteriales linfoides de la capa adventicia, pudimos observar una mayor prevalencia, es decir, una mayor cantidad de linfocitos Th17 proinflamatorias y una menor prevalencia de los linfocitos T reguladores, lo que venía un poco a confirmar lo que habíamos visto en el desarrollo de la placa de ateroma. Además, coincidiendo justamente con los niveles de citocinas características de estos tipos celulares, IL-17 y IL-10, que es característica de las T reguladoras. Fuimos un poquito más allá y quisimos averiguar un poco más acerca de las rutas de señalización. Hicimos transcriptómica mediante secuenciación del RNA-seq en la placa de ateroma y observamos pues un montón de genes diferencialmente expresados, y nos centramos en aquellos que estaban disminuidos. Bueno, pues de aquellos disminuidos, aparte de hacer el enriquecimiento funcional para ver qué vías de señalización se habían alterado, vimos genes que inhiben el perfil patogénico de las Th17, con lo cual pues las Th17 estaban mucho más activas, mucho más patogénicas. Y también vimos pues, que estaban disminuidos genes que tienen relación con la actividad protectora de los T reguladores. Además vimos otros de inmunosupresión, de migración leucocitaria y de formación de órganos linfoides, lo que cuadra bastante bien con nuestros resultados. También vimos una expresión reducida de genes que controlan de manera negativa la liberación de moléculas de estrés oxidativo, lo cual concordaba muy bien con nuestros resultados. Y además también hicimos experimentos de apoptosis in vivo y vimos que se correspondía con una mayor muerte celular, con lo cual el análisis inmunológico y por otro lote de transcriptómica nos concordaba muy bien. Desde luego la transcriptómica de célula única, la secuenciación, el single cell RNA-seq, ha venido para darnos más detalles todavía sobre los subtipos de linfocitos monocitos que tenemos circulantes en la placa de ateroma. Y aquí muestro dos estudios en placa de ateroma humana
en donde se han descrito no ya los subtipos generales de los linfocitos y macrófagos, sino linajes diferentes que se relacionan con diferentes funciones, tanto de linfocitos como macrófagos, con lo cual pues esto nos va a aportar mucha más información de cómo podemos abordar esta problemática del equilibrio del sistema inmune y de las funcionalidades del sistema inmune. Bueno, ¿cuál sería la mejor diana terapéutica antiinflamatoria? Obviamente la que ofrece mayor beneficio en comparación con los riesgos y que esté basada en factores de riesgo cardiovascular inflamatorios y, a ser posible, administración dirigida. Bueno, yo voy a mostrar aquí unos cuantos ensayos clínicos que se han hecho con terapias inflamatorias, resaltando sobre todo el mecanismo de acción. Por ejemplo, la colchicina, bajas dosis de colchicina han sido finalmente incluidos en alguna guía clínica internacional y para los pacientes de muy alto riesgo pues se cabría la opción de poder utilizarla. Es un fármaco que inhibe la polimerización de los microtúbulos y con ello lo que hace es impedir los movimientos celulares. O sea, por ejemplo, a los neutrófilos, pues migrar, el movimiento exocitosis, o sea, la funcionalidad que tiene que ver con muchas cosas del sistema inmune. Luego ha habido otros ensayos clínicos que han tenido éxito, como el anti-IL-1 beta, el canakinumab, que pese a bajar un 17% de los eventos cardiovasculares, pues no fue aprobado por problemas de inflamación. Y otros que están en fase clínica, como el anticuerpo anti-IL-6, que con pacientes de infarto de miocardio se ha iniciado hace un año. Otras basadas con anticuerpos pues son anticuerpos anti-LDLs oxidadas, que lo que hace es impedir que se unan a los macrófagos y, por lo tanto, inhibir las acciones inflamatorias de estos. Terapias que modulan las cantidades de células. Bueno, pues el suministrar IL-2 recombinante, que aumenta las T reguladoras y reduce la inflamación coronaria, o el anticuerpo anti-CD20, que disminuye la cantidad de células B2, las que producen anticuerpos que son proaterogénicos. Y por último, por mencionar estudios en fase preclínica, bueno, pues se están desarrollando en modelos animales nanovacunas y nanopartículas. En el caso de las nanovacunas, pues en este caso se han hecho partículas paramagnéticas que llevan péptidos ApoB, que son muy antigénicos, y bueno, pues en este estudio concreto lo que se consiguió es una protección inmune humoral a base de anticuerpos y también celular, con células T reguladoras y con células de memoria citotóxicas, que son capaces de atacar mucho más rápidamente a los antígenos que se generan. Y las nanopartículas, pues bueno, hay de todo un poco, pero lo que muestro aquí es una nanopartícula que está basada en membranas de plaquetas, que tiene receptores que pueden unirse muy bien a los macrófagos para la dispensación de fármacos. Es decir, dentro de las nanopartículas llevan fármacos que pueden dispensar. Bueno, y la última pregunta que se me había hecho es, además de lo que nos ha enseñado, ¿qué debemos saber sobre la inflamación antes de volver a casa? Pues bueno, que las células inmunes también tienen metabolismo y la regulación del inmunometabolismo es algo que nosotros nos tenemos que plantear, ¿vale? Ellas se adaptan al entorno y es muy importante que tengamos en cuenta aquellas terapias que pueden hacer inmunomodulación. Nosotros en este estudio, con la incretina lixisenatide, el análogo del GLP-1, lo que observamos es que reducía la aterosclerosis en un modelo animal de resistencia a insulina y aterosclerosis gracias a un cambio en el metabolismo de estos tipos celulares, de los macrófagos, disminuyendo el metabolismo glicolítico, que está asociado más a la inflamación, y aumentado el oxidativo. En concreto, el oxidativo, por mencionar solo un punto, lo que hace es aumentar la actividad de la arginasa 1, se forman poliaminas y se ha demostrado que estas favorecen la esferocitosis resolutoria de la inflamación, mientras que inhiben la producción de IL-1 beta e IL-6. Y bueno, solo decir que terapias similares, duales agonistas o antagonista-agonista de la misma familia, como tirzepatida y un fármaco nuevo que ha salido, reducen de manera significativa la proteína C reactiva, con lo cual son eficientes también o podrían ser muy eficientes también en pacientes con alto riesgo residual, ya que esto se ha testado en pacientes que realmente tienen niveles de proteína C reactiva muy elevados. Y bueno, con esto espero haber contestado las preguntas que se me han planteado y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Herminia.
muchas gracias a la doctora María José y a la doctora Carmen por invitarme a esta mesa redonda, perdón, y en especial a la organización del Congreso por el honor. ¿Aquí? Ahí. Por el honor de estar en esta mesa compartiendo junto con la doctora Lina Badimón y la doctora Herminia. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo voy a hablar un poco de Mirnas, que es en lo que llevo trabajando en los últimos años. A la cuestión sobre si los Mirnas es una cuestión de moda o son realmente relevantes, tengo que decir que las dos cosas. Los Mirnas están de moda, aunque se descubrieron en el año 93 más o menos a partir de gusanos de C. elegans. No fue hasta unos años después donde se empezó a investigar realmente la relevancia que tenían los Mirnas en procesos biológicos asociados con el desarrollo de enfermedades, y se convirtió en una moda porque cambiaron, en cierto modo, la forma de ver que teníamos de la expresión génica o de la regulación de los genes. Antiguamente íbamos a estudiar genes y a investigar sobre la relación que tenían los genes con el desarrollo de enfermedades, y cuando se descubren los Mirnas tuvimos que ir un paso más atrás a ver cómo los Mirnas estaban implicados en la regulación del gen. Por tanto, sí se convierte en algo novedoso porque relativamente hace pocos años, y de moda porque cambia una percepción que teníamos previamente definida. Ahora os voy a intentar convencer de que son realmente relevantes. Primero que todo vamos a ver la estructura de un Mirna para que luego establezcamos cuál es la diferencia con un gen. Un Mirna tiene una estructura, se sintetiza a nivel del núcleo. Tiene una estructura que parte de un ADN molde que está implícito en nuestro genoma, que está implícito en nuestro ADN, y se sintetiza como un ARN de doble cadena con un loop en su estructura. A nivel del núcleo, mediante diversas proteínas, lo transforman, le quitan ciertas secuencias y lo exportan, lo transportan desde el núcleo al citoplasma, donde otros complejos proteicos como EDISER y RISC lo que hacen es madurar ese ARN. ¿Cómo lo maduran? Pues esa doble cadena de ARN ya no es una doble cadena, sino es un ARN monocatenario que tiene la capacidad de unirse a un ARN molde. Y ese ARN molde o ese microARN lo que va a hacer es inhibir la expresión de un determinado gen. Ahora lo vamos a ver más adelante. Es decir, es una pequeña secuencia de ARN de no más de 22 nucleótidos, monocatenario, que lleva a cabo una actividad específica a nivel de un de un ARN mensajero. ¿Cuál es la diferencia con los genes? Los Mirnas pertenecen a una familia de ARNs que se llaman ARN no codificantes, es decir, ARNs que no tienen la capacidad de sintetizar a péptidos o proteínas funcionalmente activas. En cambio, los ARN mensajeros sí, los ARN mensajeros producen o se traducen, mejor dicho, aminoácidos que posteriormente se conforman como péptidos y proteínas que tienen una función activa. De hecho, cuando se descubrieron los Mirnas o las secuencias no codificantes, se conocían como regiones basura o regiones fantasma porque no se sabían por qué estaban ahí ni para qué servían. Entonces, los Mirnas se enmarcan dentro de estos conocidos como non-coding RNAs o ARN no codificantes. Y ahí hay dos grupos que, según su tamaño, pues se encuentran categorizados dentro de los más pequeños, que son los de menos de 200 nucleótidos, que específicamente constituidos por 22 nucleótidos. Es decir, un Mirna es una secuencia de 22 nucleótidos que pertenece a la familia de ARNs que no tienen capacidad de generar o producir péptidos o proteínas funcionales, es decir, ARN no codificantes. Pero, ¿cómo actúa un Mirna? Pues como os comentaba, el Mirna es un ARN pequeñito que tiene 22 nucleótidos, monocatenario, que lo que hace es unirse a la región UTR de un ARN mensajero. Cuando se une a esa región UTR, inhibe completamente la expresión del gen. Es decir, evita que exista una traducción del ARN mensajero a aminoácidos y por sí que el gen se exprese,
lo que hace que lo marque y de alguna manera ese ARN mensajero se degrade. En conclusión, un Mirna lo que hace es inhibir un gen, inhibir la expresión de determinados genes. ¿Cómo se estudian los Mirnas en el laboratorio? Se empezaron estudiando por técnicas muy básicas como PCR en tiempo real, basándonos en el hecho de que eran ARNs, que luego si lo transformabas en ADN copia, pues mediante técnicas de PCR en tiempo real normales, teníamos la capacidad, con primer específicos, tenemos la capacidad de estudiarlos. Se pueden estudiar a nivel de muestras de tejido, de células mononucleares, en el caso de células sanguíneas, saliva, sangre, incluso plasma y suero. En nuestro caso, nosotros en el grupo del doctor López Miranda en Córdoba usamos una plataforma que se llama OpenArray, que te da la capacidad de hacer estudios dirigidos con targets seleccionados, customizados, y donde tenemos más o menos, podemos medir muchas muestras y muchos Mirnas, y es una plataforma verdaderamente versátil que nos permite obtener resultados valorables. Y luego se pueden usar tecnologías donde no vas a analizar Mirnas de manera dirigida, sino vas a hacer un discovery donde tienes un Mirnoma entero y en el que puedes utilizar técnicas como la Next Generation Sequencing, donde puedes, como digo, analizar el Mirnoma entero. Estamos hablando de que esta técnica permite analizar cantidades absolutas de un determinado Mirna, es decir, incluso una o dos hebras de ARN de un determinado Mirna. Dependiendo del diseño del estudio, se puede usar una plataforma o la otra. ¿En qué bases de datos o repositorios encontramos información sobre los Mirna? Esta es una página, una web, donde encontramos información de las bases de datos que albergan información en relación a los Mirna. Se puede encontrar información asociada a humanos o a modelos de ratones, a procesos biológicos asociados al desarrollo de enfermedades, genes que experimentalmente se ha demostrado son regulados por Mirnas, niveles de microARNs, en fin, mucha información. Dentro de esta base que alberga todas las bases de datos, actualmente el fin de semana pasado había 60 bases de datos que están relacionadas o enfocadas o que tienen información relacionada con Mirnas. Dentro de las más utilizadas, pues encontramos esta que se llama MirTarBase. Es interesante porque alberga información sobre la relación demostrada experimentalmente y validada de Mirnas con genes. Es decir, experimentos de laboratorio que ya previamente se han descrito y publicado, donde se inhibe un gen por parte de un Mirna o un gen se ve inhibido por parte de un Mirna. Esta base de datos se llama DianaTools, incluye también MirTarBase, que es la que les estaba hablando antes, incluye MirPath, que es una herramienta, una aplicación que te permite identificar procesos biológicos o rutas implicadas o reguladas por los Mirnas que tú quieras incluir dentro del análisis. Y adicionalmente, esta base de datos que se llama MinTurNet, que últimamente está siendo muy utilizada, se puede incluso utilizar en un entorno de R para los que son expertos en bioinformática, pues puedes hacer un listado de genes Diana o Mirnas Diana y el análisis hace un enrichment análisis para identificar pues, relaciones entre genes y Mirnas y para identificar sobre todo procesos biológicos asociados al desarrollo de enfermedades. Todas estas bases se nutren de esta que se llama MirBase, que es como el PubMed de los Mirnas, donde está registrado todos los Mirnas actualmente identificados. En la última versión, en 2020, habían registrados unos 2.300 Mirna, aunque en la última revisión, aunque no está publicado, creo que pueden haber ya aproximadamente unos 4.000. ¿Tienen los Mirna aplicación en la práctica clínica? La respuesta es sí. Hay estudios ya en modelos de ratones y de hecho hay ensayos. Esto empezó en cáncer, entonces ya hay análisis y ensayos clínicos donde usan Mirnas en estudios enfocados en cáncer, donde se pueden utilizar dos vías. Una vía de ella es inhibir o usar antagomirnas, que lo que hacen es inhibir Mirnas, y la inhibición de un Mirna, el impacto biológico que tiene es el aumento en la expresión de un gen, ¿vale? Es decir, se puede utilizar para promover la expresión de genes positivos dependiendo de un proceso biológico determinado, secreción de insulina, metabolismo de la glucosa, etc. Y por otro lado, podemos
hay estudios que utilizan mimics, que lo que hacen son moléculas sintéticas que se introducen en las células y lo que hacen es que funcionan como un Mirna y disminuyen o inhiben la expresión de un gen. Estos mimics se pueden utilizar por lo menos en estudios en cáncer, donde, por ejemplo, se promueve la disminución de la proliferación de las células cancerígenas, por ejemplo. En nuestro caso, hemos abordado la expresión de los Mirnas en el grupo del doctor López Miranda desde el punto de vista más predictivo. Lo hemos medido en plasma y lo que buscamos es que mediante los niveles plasmáticos de estos Mirnas podamos predecir, por ejemplo, la incidencia de diabetes en sujetos con evento cardiovascular. Y así encontramos pues una huella de 9 microARNs que, añadidos a la hemoglobina glicada, tienen la capacidad de predecir el desarrollo de diabetes en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Esto mejoraba en sensibilidad y especificidad los modelos previamente establecidos, por ejemplo, parámetros clínicos o incluso modelos asociados o utilizados para el diagnóstico de la enfermedad. E incluso podemos utilizar los Mirna, o hemos demostrado que podemos usarlos para seleccionar en la terapia nutricional que puede seguir un determinado paciente para remitir, por ejemplo, en este caso, el desarrollo de diabetes. Estos Mirnas que identificamos en este estudio, por ejemplo, los incluimos en scores genéticos o epigenéticos, los cuales nos ayudan a tomar una decisión sobre el modelo de dieta que debería seguir un paciente para remitir de diabetes en este caso. Antes, aparte de lo que he dicho, algo que también deberíamos llevarnos para casa, pues esto me encanta, esta diapositiva, porque los Mirnas, aparte de participar en ese complejo de regulación de la expresión génica, pues participan o son parte, mejor dicho, de un sistema de comunicación intercelular. Yo los llamo emails. Bueno, los Mirnas son el texto del email y los emails son todas estas partículas, proteínas que tienen afinidad por los ARNs, exosomas, microvesículas y cuerpos apoptóticos e incluso partículas de HDL que lo que hacen es que cargan a los Mirnas y los transportan de célula a célula, llevando mensajes sobre la regulación o la capacidad que necesita la célula de activación o desactivación de un proceso biológico determinado en una situación específica. A nivel de Mirnas e inflamación se ha hablado muchísimo, a nivel de muchas enfermedades, se ha demostrado, existen muchos artículos y trabajos científicos, incluso dianas terapéuticas, Mirnas de interés terapéutico, que han hecho que han demostrado que los Mirnas activan, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias o que inhiben sensores de la actividad o de la activación de la cascada preinflamatoria, en fin, de inflamación y Mirnas hay un montón de información previamente descrita. Y de inflamación y Mirnas y arteriosclerosis también se han descrito muchos trabajos que demuestran también en modelos de ratón en los que se ve que hay Mirnas que inhiben, por ejemplo, la activación de citoquinas inflamatorias como TNF-alfa, el transporte, la intercomunicación bacteriana vía LPS, inhibición de NF-κB, relación o inhibición con moléculas asociadas al estrés oxidativo, a la síntesis de especies reactivas de oxígeno, lo cual confluyen en un cúmulo de actividades y de acciones que al final participan activamente en la generación o incluso en la reducción de la formación de placa arteriosclerótica. En nuestro caso, los Mirnas, hicimos un estudio a nivel de partículas de HDL. Mi compañero Francisco Miguel Gutiérrez se encargó de concentrar partículas de HDL y quisimos identificar Mirnas que iban en esas partículas de HDL. Identificamos una huella de Mirnas que estaban disminuidos en sujetos incidentes de diabetes con enfermedad cardiovascular y nos causó curiosidad este Mirna 1367-3P, que es un Mirna que es una proteína que se llama FKBP1A, que se ha demostrado está elevada en ratones, en tejido adiposo de ratones diabéticos. Es decir, cuando el Mirna estaba disminuido, como en nuestro caso, aumentaba la expresión de esta proteína y esa proteína de alguna manera está asociada con el desarrollo de dieta. Pero el mensaje de este trabajo es que hay Mirnas que están transportados en las partículas de HDL y que de alguna u otra manera ese sistema de intercomunicación celular conlleva contacto con otra célula y todo ese sistema de alguna manera regula procesos asociados al desarrollo
de enfermedades como la diabetes. En conclusión, pues rápidamente, en un minuto, solo decir que las mismas son secuencias no codificantes de 22 nucleótidos, se sintetizan a nivel de núcleo, pueden estar a nivel del citoplasma de la célula o circulantes, pueden estar transportadas a nivel de otras partículas como las HDL, microvasículas, etcétera, y que se pueden utilizar en la práctica clínica como biomarcadores, predictores, antagomirnas, mimics, y como herramienta o como nuevas herramienta terapéutica para optimizar incluso la eficiencia de fármacos actualmente utilizados. Muchas gracias. Gracias, Oriol. Lina, cuando quieras. Buenas tardes. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar en esta mesa, una mesa diferente, organizada por nuestras moderadoras, que han hecho preguntas, pero cuando han llegado a la última han echado el resto, porque tengo una serie de preguntas que van a ver. Bueno, las HDL son un viejo amigo o amiga, con las que hemos estudiado durante muchísimos años, pero que no dejan de darnos sorpresas y dejarnos incertidumbres que realmente requieren más investigación. La pregunta primera: intervenir en las HDL no da resultados positivos. Y tener el HDL elevado, el HDL colesterol elevado, no parece ser realmente protector. ¿Por qué merece la pena la investigación en HDL? Bueno, pues voy a dar algunas razones que creo que demuestran que sí que vale la pena. La pregunta es correcta, porque realmente los ensayos clínicos dirigidos a aumentar los niveles de HDL fueron realmente defectuosos en conseguir el objetivo. Si no daban ningún resultado, en algunos casos fueron detrimentales para los pacientes. Y esto pues se refiere a los inhibidores de CETP, los omega 3 no dieron mucho resultado, los fibratos regular. Ninguna de las intervenciones tuvo éxito. Pero me gustaría comentar brevemente este último estudio, la EGIS-2, que en el ensayo general, que fue la infusión de apolipoproteína A1 y la medida de los eventos cardiovasculares después de un infarto de miocardio, pacientes tratados en la fase 5 días después del infarto, fue negativo. Fue no negativo, sino no tuvo eficacia. Fue neutral. Pero recientemente se ha hecho un análisis, siguiendo la pauta de lo que se hizo con los inhibidores de PCSK9, de buscar si los niveles lipídicos en los pacientes en un cierto umbral tenían diferencias en los resultados clínicos. Y se publica en el año pasado este subestudio de la EGIS-2, en donde ven que los pacientes que tenían a la entrada más de 100 miligramos de cilitro de LDL, tenían un efecto beneficioso con el tratamiento, mientras que aquellos pacientes con unos niveles de LDL que eran menores de 100 no tenían ningún efecto. Es decir, que la presencia de niveles elevados de LDL tenían un efecto detrimental para el beneficio esperado del tratamiento. Los pacientes que tienen estos niveles elevados de LDL en presencia de tratamiento con estatinas significa que tienen una condición patológica diferente a los que tienen menos de 100. Por tanto, es una diferencia. Y el segundo ensayo, que también es retrospectivo sobre el mismo trial, ensayo clínico, es este, que se acaba de publicar, en donde lo que hacen es evaluar los pacientes, en vez de por los niveles de LDL a la entrada, por los niveles del ratio, de la razón de neutrófilo al linfocito. La NLR es un parámetro de inflamación de fácil uso clínicamente, porque se basa en los parámetros hematológicos y que tiene en este momento bastante apoyo para poder separar grupos de pacientes. Lo que hicieron es dividir por la mediana de NLR, por debajo y por encima de la mediana, y observaron que el beneficio con el tratamiento con la ApoA1, que esto es lo que es el CSL 102, se daba en aquellos pacientes que tenían las dos características: niveles de LDL altos y niveles de NLR por encima de la mediana. Aquellos pacientes que tenían los lípidos no controlados y aquellos pacientes que tenían inflamación. En estas dos condiciones se ha visto un beneficio.
Estos son los resultados de este último, neutrófilo-linfocito ratio, y se observa que realmente la diferencia es importante. Bueno, el ratón no funciona. La diferencia es importante. Bueno, vamos para aquí. No marco porque lo veis, ¿verdad? Por tanto, ¿qué pasa con las HDL? Esta micela que le damos vueltas y, sin embargo, pues nos da sorpresas. Las HDL están participando en diversas funciones. Sabemos que el HDL es la micela más complicada porque tiene muchos componentes y puede acarrear alteraciones genéticas, microRNAs, como se ha presentado en la charla previa. Responde al microambiente, responde a todas las condiciones que rodean a la partícula en un paciente y tiene componentes que pueden ser reemplazados, es decir, son partículas que se remodelan continuamente y tienen modificaciones en las proteínas que contienen, es decir, sufren oxidaciones, glicooxidaciones, glicaciones, carbamilaciones, es decir, son partículas que su capacidad de remodelado las hace extremadamente sensibles al medio en el que se encuentran. ¿Qué es más importante? ¿El transporte reverso de colesterol? ¿El tipo de partículas? ¿Deberíamos preocuparnos por un paciente con HDL mayor de 100? Y por último, la concentración de colesterol en las HDL. ¿Qué significa? Bueno, vamos otra vez rápidamente a evaluar estas preguntas. La pregunta A. Bueno, la pregunta A, si recuerdan, es el transporte reverso de colesterol. Bueno, el transporte reverso de colesterol se mide, evidentemente, de una forma que no es realmente compatible con la clínica hasta este momento, sino que se realiza en departamentos de investigación para realmente caracterizar estas HDL. Hay algunos grupos que están en laboratorios clínicos que se han especializado en esta área, como en Reus o en el San Pablo, el grupo de bioquímica clínica, pero en realidad son difíciles de realizar, no son compatibles para una práctica clínica rápida. Pero parece ser que es el test que mejor nos valora la actividad funcional de las HDL. Está basado en estudiar la capacidad que tienen las HDL de movilizar las LDL que están dentro de una célula de linaje macrofágico y de retirar el LDL de esa célula. Conocemos cómo se realiza, pero no podemos analizarlo en este momento porque vamos tarde. Pero ¿qué hicimos nosotros ya hace unos años para poder evaluar cuál es el efecto de la hipercolesterolemia que produce niveles de LDL elevados en la disfunción de las HDL? Esto es parte de una tesis doctoral de Leonie Skok en nuestro grupo, en donde lo que vimos es que íbamos aumentando, como se observa, aquí tendré que señalar, íbamos aumentando los niveles de colesterol. Estos son en el modelo porcino, que es un modelo muy translacional. Fuimos aumentando los niveles de colesterol en los animales hasta el día 10, los niveles de LDL, y observamos la capacidad de estas HDL de producir el colesterol transport. Y vimos que conforme aumentaban los niveles, estas HDL iban perdiendo capacidad funcional y de una manera muy significativa. O sea, la correlación es clara. Es decir, a más HDL en un medio que realmente había una LDL que iba aumentando, no significaba que estas HDL fueran funcionales. Habían perdido la capacidad funcional. No había el eflujo de colesterol, no se daba. Por tanto, tenemos un modelo claro en el que este aumento de HDL son HDLs no funcionales. ¿Qué HDL son estas? Son HDL2, HDL3, es lo que teníamos que investigar. Y vemos que la capacidad antioxidante de estas HDL también se iban perdiendo conforme aumentaban los niveles de LDL. Es decir, la presencia de LDL hace que las HDL endógenas pierdan su capacidad funcional. De la misma forma, hicimos diferentes estudios para poder correlacionar estos datos. Y realmente los datos se correlacionan. El flujo de colesterol va bajando debido a las HDL, conforme aumentan las LDL en distintos escenarios. A posteriori lo que hicimos es, bueno, vamos a ver, y esto es otra tesis doctoral, vamos a ver si realmente esta disfunción de las HDL tiene que ver
con lo que transportan estas HDL. Y en este trabajo, que en este caso de Soumaya Benaicha, lo que vimos es que estas HDL transportan microRNAs diferenciales, en este caso el preponderante era el microRNA 126, que se asociaba a un tipo de HDL que eran unas HDL que estaban en condiciones normocolesterolémicas, pero que aumentaba en condiciones de hipercolesterolemia. O sea, extraíamos las HDL de condiciones hipercolesterolémicas versus normocolesterolémicas y la cantidad de microRNA era distinta. Y ese microRNA era funcional, porque cuando exponíamos el endotelio a estas distintas HDL, observábamos una función diferente en HIF, que es un factor de transcripción importantísimo para la isquemia. Y esto se observa en este caso. Aquí fuimos al modelo in vivo, en el cerdo de nuevo, y vimos que en el caso de exponer, de que tuvieran las HDL de normocolesterolémicas, había HIF expresado de forma significativamente mayor que si las HDL eran hipercolesterolémicas, es decir, si habíamos hecho un animal hipercolesterolémico. De nuevo, un modelo distinto para demostrar que cuando hay hipercolesterolemia, las HDL endógenas dejan de funcionar. Por tanto, esta medida de transporte reverso de colesterol a través de la capacidad de flujo se ha demostrado que es predictivo de eventos cardiovasculares adversos en algún ensayo clínico ya, y por tanto es una de las funciones que se cree que puede ser de más utilidad para caracterizar a las HDL. Es una medida dinámica, porque el transporte reverso de colesterol es muy dinámico. Se puede realizar en laboratorios de investigación y no se puede medir de una forma que sea comercialmente disponible y, por tanto, eso retrae de su utilización clínica. La determinación objetiva de la función de las HDL proporciona una información clínica adicional a nivel individual, esto es importantísimo, y investigar agentes potenciales que puedan modificar esta función sería algo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos además? ¿Qué datos tenemos además de que hay una asociación entre las HDL, las partículas de HDL y de eventos isquémicos? Porque era la segunda pregunta, la pregunta B. ¿Qué sabemos de las partículas HDL? Bueno, las partículas HDL pues, se pueden medir en este momento y se ha demostrado en estudios de población. Esto es un estudio que se publica en el año 2020, y coge una cohorte de cuatro cohortes de estudios poblacionales, o sea, personas sin enfermedad cardiovascular a la entrada, y lo que hacen es medir las partículas de HDL. Y observan que el número de partículas está inversamente asociado con el ictus en las mujeres, sobre todo en las mujeres, mientras que la concentración de HDL colesterol no se asocia con el ictus. Se empiezan a ver divergencias entre los dos parámetros. Entonces, ni las HDL como concentración de colesterol ni como partícula se asocia a infarto de miocardio en las personas de raza negra. Entonces, las implicaciones clínicas, bueno, pues la concentración de las partículas, pero no de HDL colesterol, puede ser un marcador para el ictus. La concentración de partículas puede ser un marcador para infarto de miocardio e ictus en mujeres, y hay una utilidad de los marcadores HDL para predicción de riesgo de infarto de miocardio en el grupo de personas de raza negra. Hay menos datos. Y estas son unas figuras importantes donde se ve por forest plot que realmente hay un efecto cuando medimos las HDL por el número de partículas, que se pierde un poquito cuando se ajusta por el HDL colesterol, pero no del todo. Es decir, que el medir partículas podría en un futuro ser una opción para ver qué cantidad de HDL micela tenemos en cada paciente o en cada individuo y correlacionar esto con futuros eventos cardiovasculares. Y es bonito saber que en la mujer tiene una proporción diferente que hay que estudiar en profundidad. Por tanto, las partículas de HDL pues tienen cierta complejidad, su papel son importantes en la biología vascular y va a proporcionar nuevas estrategias de investigación que nos permitirá ver funciones de la micela HDL, sus componentes estructurales y su papel en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Esos datos todavía no los tenemos.
La verdadera utilidad, de todas formas, la tendremos cuando hayan ensayos clínicos con fármacos que demuestren que realmente el tener esos datos nos han permitido poder predecir el resultado de los ensayos y la presentación de eventos. La pregunta C. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen niveles muy elevados de colesterol? Bueno, los estudios surgieron en la década pasada, en donde se observó que tener los niveles extremadamente elevados de HDL no era preventivo en absoluto, sino que se asociaba con efectos adversos. Claro, la cuestión es, si medimos solamente el HDL y no medimos qué pasa en otros condicionamientos de cada paciente, estamos sesgando, porque he dicho que el HDL realmente es como una micela que recoge todo lo que tiene a su alrededor. Si un paciente tiene un problema renal, las HDL son diferentes. Y esto es lo que nosotros hemos ido evidenciando con estos últimos años, intentando caracterizar cómo las comorbilidades afectan la función de las HDL. Este es uno de los ejemplos. Esta persona, el doctor Liu, ha trabajado mucho en el tema en China, pero hay otros grupos, ¿no? Esto es un ejemplo, por ejemplo, de un dato que sale del UK Biobank. Ellos estudian, además de sus cortes, el UK Biobank como fuente para ver cómo las HDL se asocian con otras enfermedades y ven que, claro, que los niveles altos de HDL son perjudiciales. Y la última diapositiva es la del riesgo de demencia. También surgieron estudios, del grupo de Copenhague, en donde vieron que los niveles muy altos de HDL se asociaban con Alzheimer, con cualquier tipo de demencia, tanto en hombres como en mujeres. Y vemos que sí, la proyección está clara, que cuando suben los niveles hay mayor presentación de Alzheimer. De nuevo, hay que profundizar. Estos son estudios de asociación y no tenemos la caracterización de estas HDL. Pero cuando existe esta asociación, significa que debemos investigar por qué y cómo. La asociación que existe, nosotros nos pidieron ya esto es del año 2016, nos pidieron una editorial para poder investigar qué sucedía con estos pacientes que tenían una alta mortalidad porque tenían enfermedad cardiovascular. Estos eran pacientes renales de un estudio hecho en un VA de Estados Unidos. Y evidentemente empezamos a considerar que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y que las HDL, su calidad y cómo son, qué llevan, qué transportan, es más relevante que medir HDL colesterol. Porque medimos el colesterol porque tenemos el test, pero no porque represente nada de lo que significa una partícula de HDL. Y evidentemente el poder investigar y tener una herramienta que sea fácil, que nos permita evidenciar la calidad de las HDL, es otro motivo de investigación que requiere trabajo para los años futuros. Y aquí presento también un trabajo nuestro, de Somaya Benaicha, en donde aisló partículas HDL de plasma hipercolesterolémico y observó que se pierde toda su capacidad de inducir regresión de placas o de estabilizar lesiones. Y si nos fijamos simplemente en esto es resonancia magnética, este estudio se realiza en conejos, observamos que cuando se administraban las HDL normocolesterolémicas había unos efectos determinados que bajaban en todos ellos la cantidad de placa, de la carga total de placa medida por resonancia, mientras que cuando se administraban HDL que provenían de animales hipercolesterolémicos, la placa seguía creciendo conforme a su dinámica normal. Por tanto, en algunos casos era peor que la evolución en el placebo. Por tanto, tenemos que ser conscientes de esta situación, que tenemos un empeoramiento de las HDL. ¿Y qué son? ¿Por qué medir colesterol en la micela si no indica función? ¿Por qué seguimos midiendo HDL colesterol? Los estudios de mendelianos, también la variable que miran es HDL colesterol. No miden HDL. No sabemos qué pasa ni con las partículas ni con HDL medidas por otras formas. Y es que las HDL son muy diferentes. Nosotros del hígado salen las HDL nacientes, que son puramente ApoA1, no llevan casi nada más. Cuando van circulando se remodelan y pasan al HDL3.
Esas HDL son de un tamaño menor que las HDL2, tienen más densidad, tienen menos colesterol, tienen menos fosfolípidos y se ha demostrado experimentalmente que tienen un transporte reverso de colesterol importante, que son antitrombóticas, antioxidantes, antiinflamatorias y citoprotectoras. Pero eso no lo tienen las HDL2, que son las finales de todo el remodelado. Llevan colesterol y esas partículas les exigimos que nos demuestren cómo están las HDL. No son responsables de las funciones posibles de las HDL. Voy a pasar porque vamos tarde. Nosotros hace años también empezamos en el 2011, ya pensando en este camino, hicimos proteómica. Es decir, vamos a ver HDL de pacientes y vamos a, en distintas condiciones, de infarto, de HF, vamos a mirar cómo son sus HDL. Hicimos el abordaje habitual de proteómica no restringida para identificar posibles candidatos que nos explicaran el porqué. Porque evidentemente estos test son muy difíciles de realizar. La única forma de que esto pase a un laboratorio clínico es identificar una característica que nos demuestre cómo están las HDL. Y esto se ha de hacer con estudios que nos permitan avanzar y poder identificar esas dianas que sean realmente representativas de lo que hace el HDL. Bueno, con estas características de pensar en el diseño experimental, hicimos un análisis. Primero hicimos este DI y vimos que realmente las HL2 y las 3 de un mismo paciente son diferentes. Como vemos, las líneas, ven las HDL2 y 3 son dos tipos de SDS, o sea, de la plataforma en las que se corren, y vemos que realmente hay bandas diferentes, muy diferentes, en un HDL de un paciente, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con nuestra caracterización proteómica y observamos pues que realmente hay muchas proteínas diferenciales en el mismo paciente. Y la pérdida que hay en las HDL2, que son las grandes, las que van cargadas de lípidos, es que hay menos capacidad antioxidante, por ejemplo, la paroxonasa cae, que tienen menos componentes citoprotectores y menos capacidad antiinflamatoria. ¿Cómo se estudia esto en el laboratorio? Tengo más preguntas, por eso hemos de ir rápido. ¿Sí? ¿No pasa nada? Pero es que los presidentes nos están echando unas miradas fulminantes, ¿verdad? Entonces, yo le pido un minuto de resumen, le pido disculpas por cortarla y terminamos aquí. Bueno, pues se pueden medir de esta forma. Quiero decir que empezaba tarde, ¿eh? Pero claro, me parece bien, me parece que muy bien. Que no pasa nada. Le pido disculpas. Bueno, ya está, pues nada. ¿Qué más hay que...? Pues vamos a ver, sumarizo. Medir la HDL colesterol, bueno, quizá porque es un trabajo de colaboración con el doctor Pintó, y creo que es importante también, se centra en la situación que realmente tenemos en pacientes que vienen con otras indicaciones o otros problemas como artritis reumatoide, y observamos en este estudio, que se publica ya en el 2014, que realmente la capacidad de oxidación o el reverse colesterol transport está diferenciado en los pacientes con artritis reumatoide que en los controles. O sea, sus HDL, simplemente porque tienen artritis reumatoide, son diferentes y tienen diferentes capacidades. Y con esto acabo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias por las 3 excelentes presentaciones y asumimos nuestra culpa porque creo que hemos pretendido resolver demasiadas cuestiones en el tiempo que se nos había asignado. Gracias. Bueno, entiendo. Bueno, supongo que los presidentes tenían asumido los retrasos, ¿no? Hemos empezado tarde, como bien ha dicho la doctora Badimón. ¿Una pregunta para cada ponente o pasamos a la siguiente sesión? Una pregunta para cada ponente. Perfecto, gracias. Pues adelante, por favor, la audiencia. Bueno, si no se anima nadie, pregunto yo. Yo voy a empezar por el doctor Rangel. ¿Hay preguntas ahí? No veo nada. Doctor Rangel, si en una secuenciación de pacientes, los que sean, encontramos unas variantes genéticas en la región 3' no traducida de un gen, ¿cuál sería la forma más rápida de saber si esa variante está afectando a la unión de un microRNA? Hola, ¿sí? ¿Se me oye? Yo le oigo, no sé si sí, lo oye. Una vez secuenciado toda la región,
si realmente habría que hacer estudios de emparejamiento a nivel de secuencias para ver si existe una afección realmente del gen. La cuestión es que esa región puede ser diana de muchos mirnas o de muchos factores que la regulen y que afecten el hecho de que se exprese o no, aunque pertenezca a una variante u a otra. Entonces, hacer esos estudios es un poco complejo, sobre todo por la amplitud que tiene el hecho de que un target tenga muchos controladores, entre comillas. Entonces, es relativamente complejo. Gracias. ¿Hay un micrófono allí? Me ha parecido fascinante la mesa. He sentido de verdad no haber podido escuchar hasta el final a la doctora Badimón, porque ha planteado temas súper importantes. Nosotras también, y le pedimos disculpas de nuevo. Y mi pregunta es, a la vista de lo que ella ha contado y en la práctica clínica, ¿tiene algún sentido a día de hoy seguir midiendo colesterol HDL o no sirve para nada? Y nos tenemos que guiar solamente, como en la práctica clínica muchas veces así lo hacemos. Medimos colesterol total, colesterol LDL y el HDL, bueno, ahí está, pero como no sabemos qué hay que hacer, pues tampoco le damos mucho juego. Y yo quería oír su opinión y estar pendiente a ver si puedo escucharla, esta charla en algún otro sitio, porque me he quedado en shock. Vamos a ver, desde un punto de vista práctico, yo diría que sí que hay que seguir midiéndola. ¿Por qué? Porque podemos intentar ver si realmente es pacientes que vienen con muchísima HDL y saber qué pasa con esos pacientes. Podemos tener una lectura de unos niveles existentes, pero hemos de ser conscientes de que no nos van a medir la función, que esas HDL que, por ejemplo, nos sirven para ver si un paciente va a tener un reevento o no va a tener, de hecho, no ha funcionado para esa parte en prevención secundaria, ahí no nos van a ayudar y hemos de ser conscientes que no van a servir. Pero yo creo que como un patrón que existe en todos los laboratorios de análisis clínico en los hospitales, se debe seguir midiendo, porque algún tipo de lectura nos puede dar, pero sabiendo de antemano que no es realmente lo que mide la función del HDL. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Doctor Pinto, ¿hay un micrófono? Sí, dos preguntas breves. Lina, entonces, al hilo de lo que preguntaba el doctor Álvarez Sala, lo que se dice ahora en clínica, que probablemente lo que nos informa mejor del colesterol HDL es la franja esta media entre 40 y 60 miligramos. En este caso, parece que podría ser probablemente el HDL funcionante o más normal, y que es cuando tenemos que plantearnos dudas es con HDLs ya muy altas, a partir de 100. Esta es una pregunta si tú estás de acuerdo con esta opinión. Y para la doctora González Navarro también pensar en el tema de llevamos mucho tiempo intentando tratar la inflamación para prevenir la enfermedad cardiovascular sin demasiado éxito, ¿no? Entonces, en cuanto al planteamiento de bloquear el inflamasoma, la interleuquina 1, la interleuquina 6, tenemos algunos, con relación a todo lo que ha explicado, ¿tenemos algún fundamento para irnos ya más hacia un lado o hacia otro de los que he comentado? ¿Empiezo yo? Bueno, la pregunta de nuevo es importante, porque a nivel clínico es importante saber lo que significa, ¿no? Pero claro, ¿por qué ha funcionado en prevención primaria y no en prevención secundaria al nivel de HDL? Porque en prevención primaria vienen pacientes que a veces solo tienen ese problema, es decir, bueno, vamos a ver, a controlar cómo tiene sus LDL. El problema es cuando hay comorbilidades. En el momento que hay comorbilidades, los patrones que sabemos que habitualmente se utilizan de HDL pueden no significar lo mismo. Y yo creo que hay que seguir midiéndolo. Tú has dicho de 40 a 60 es el rango intermedio. Es cierto, nos dan una información, pero puede ser diferente porque, lo sabes, en el artículo que hicimos en artritis reumatoide, que los mismos niveles en unos eran funcionales y en otros no, con un rango determinado. Y en el nuevo estudio que estamos haciendo también contigo, sabes que las HDL altas también tienen diferentes funciones con asociación a parámetros que todavía no controlamos totalmente, pero que sí que la comorbilidad de un paciente nos va a condicionar las HDL. Los niveles es bueno saberlos, pero su funcionalidad
No la sabemos. Y eso yo creo que es lo que nos explica que en primaria todavía sean, porque todos los estudios siguen viniendo informando de lo mismo, que el paciente en primaria que tiene niveles altos está protegido para eventos. Eso sigue pasando en los estudios que se están haciendo. Por tanto, ahí sí que funcionan. No funcionan en la prevención secundaria porque existen comorbilidades. Pues en cuanto a hacia dónde vamos por el bloqueo de las interleucinas, pues bueno, está claro que estas terapias se están probando sobre todo con gente con muy alto riesgo residual inflamatorio. Y yo creo que algunas no han funcionado por los efectos adversos, otras no han funcionado porque no han funcionado. Y el E6 todavía está en fase clínica, en lo que se han visto en pacientes con diabetes y enfermedad renal. Se ha visto disminución de inflamación, pero no se ha visto realmente en los eventos cardiovasculares. Yo las dos terapias últimas que he mencionado de la Universidad de Cambridge, que era el IL-2 recombinante y luego también el anti-CD20, aunque son frente al sistema inmune y yo las veo un poco peligrosas, sí que reducen la inflamación y en este caso lo que haces no es un bloqueo total, sino que balanceas un poco los tipos celulares. Entonces, muchas veces las interleucinas o las citocinas no está claro que una en concreto vaya a ser mala o beneficiosa, depende de las otras que estén actuando. Por ejemplo, IL-6 se ha demostrado en otros estudios que es antiinflamatoria. O sea, depende del entorno metabólico. Por ejemplo, en un entorno más metabólico diabético, quizá está un poco dudosa de su efecto. Y luego en inflamación, yo lo que veo es que, claro, que queda mucho para eso, lo de la terapia dirigida. Es que, claro, quieres suprimir la inflamación del sistema inmune, pero en la placa de ateroma. Lo que no quieres es suprimirlo todo porque entonces vas a tener recurrencia de infecciones como pasó con el canakinumab. O sea, esa es mi opinión. Pero bueno, estamos muy lejos de las terapias dirigidas. El tema de las nanopartículas parece muy interesante, pero esto está en fase preclínica. Sí que es cierto que en cáncer sí que hay cosas de nanopartículas, pero en aterosclerosis no, todavía. Bueno, pues muchísimas gracias por la flexibilidad horaria. Usen tu, doctora Badimón. No pasa nada. Y bueno, seguimos. Gracias a todos.